Hola, buenos días todavía, ¿verdad? Me parece que todavía son días. Pueden tomar asiento, por favor, si son tan amables. Ahorita que hace frío, ahorita que se siente el frío, y estando presente aquí, me hace temblar todo. Hay veces que uno se para aquí y se le olvida todo. Se pasa a veces hasta 2 o 3 semanas preparando el mensaje, preparando lo que vamos a hablar, y ya estando aquí presentes se olvida generalmente de todo. Así que yo les pido una disculpa, por favor, si se me olvida, si ven que me quedé en blanco, es porque los nervios ya me traicionaron. Y bueno, para mí es un placer estar con ustedes. La verdad es que compartir la palabra de nuestro Dios es muy bonito, nos permite aprender cada día más de la palabra de nuestro Dios. Miren ustedes, el 23 de febrero de 2014 se estrenó una película llamada ¿En qué piensan las mujeres?, con Mel Gibson de protagonista principal. Y se trataba de un tipo que podía escuchar las conversaciones de las mujeres. Imagínense, no hombre, ya me imagino lo que tendría que escuchar de mi esposa, ¿no? Iba yo a conocer cuando estaba enojada, antes de que se enojara, cuando estaba contenta, y bueno, iba a evitar esto que me arrojara 2 o 3 platos que siempre avientan las mujeres para que las entendamos. Generalmente cuando una mujer se queda callada es que algo está pasando. Nosotros no sabemos, hasta nos preguntamos, ¿será bíblico esto? Pues no es bíblico, se enojan y lamentablemente pues a veces no sabemos lo que pasa en ellas. Pero la película narraba de un tipo que sabía escuchar, que escuchaba lo que pensaban las mujeres, lo que hablaban de la intimidad de las mujeres. Y tuvo cierto éxito. Ahora, imagínense ustedes que Dios nos permite escuchar todo lo que conversan en un lugar. Por ejemplo, aquí en la iglesia, todo lo que se conversa aquí en la iglesia. Dios nos permite escuchar, que nos permita escuchar todo lo que se conversa. Realmente esto sería prácticamente extraordinario. Imagínense, va uno entrando y dicen, ¿ya vieron al hermano Austreberto? La misma corbata todos los domingos. ¿Ya vieron el hermano Austreberto? Hoy no se dio grasa en los zapatos. Y para poder identificar qué tipo de conversación, yo creo que dependiendo de cómo diga la conversación, del tono que diga la conversación, hasta podría clasificarla. ¿En qué sentido? Si yo escucho que una hermana dice, ¿ya viste los zapatitos de este hermanito Austerberto? ¿Ya viste la misma corbatita de cada domingo? El mismo trajecito. El tono de cómo está uno diciendo pensamiento, esa oración, me permitiría clasificar si está enojada, si está contenta, si algo pasó conmigo, etc. Pero es el tono el que me permite clasificar qué tipo de frase es lo que está diciendo o lo que está pensando acerca de mí. Pero imagínense ustedes, si Dios nos permitiera escuchar lo que Dios dice de nosotros, ¿qué le gustaría que ustedes escucharan lo que dijera Dios de cada uno de ustedes?
¿Qué le gustaría a usted escuchar lo que dice Dios de usted? Tal vez algún hermano me dijera, es que a mí me gustaría que Dios dijera de mí, buen siervo, fiel, estoy orgulloso de ti. Tal vez otro hermano dijera, me siento orgulloso de este hermano. Otro hermano a lo mejor dice, me gustaría escuchar de Dios con respecto a mi persona, que dijera, ya viste, me alaba de todo corazón. Pero eso es lo que a nosotros nos gustaría escuchar. Job, Dios, ahí en Job 1:8, Dios se expresó de Job y le dijo, buen siervo, le dijo a Satanás, le dijo, ya viste a mi siervo Job. Esto significa que Dios se expresa de cada uno de nosotros. Se expresa a cada uno de nosotros. Y sabemos que con nuestro comportamiento día a día vamos dando ejemplo para los demás. Esto es, si yo quiero que un hermano hable bien o mal de mí, es que yo debo poner el ejemplo. Yo tengo que tener una conducta correcta para que él pueda hablar bien de mí. Pero ¿qué pasa cuando yo hago todo lo contrario? Ustedes nunca se han preguntado, si Dios nos permitiera entonces conocer los pensamientos, lo que habla la gente acerca de cada uno de nosotros, lo que habla Dios acerca de uno de nosotros, ¿qué le preguntarían ustedes a Judas Iscariote? Acuérdense nada más lo siguiente: Judas fue un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pasó toda una noche, es lo que nos comenta la Biblia, que pasó toda una noche orando por ese equipo de trabajo, por los 12 apóstoles que iban a estar junto a él. Judas tuvo el privilegio de ser el administrador del ministerio de nuestro Dios. Nuestro Dios se pasó toda la noche orando por cada uno de los apóstoles. Judas compartió 3 años de un seminario teológico al lado del maestro de maestros, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Judas vivió los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Judas, una vez que Dios oró por sus 12 apóstoles, dice la Biblia que les dio poder para poder sanar a los enfermos, para poder llevar la palabra, su palabra, a cada una de las personas que estaban cerca. Judas fue uno de ellos. Judas fue aquella persona que estuvo cerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado ni siquiera estar con Él 3 años, un solo día con nuestro Dios? Un solo día que nos permitiera estar junto a nuestro Dios. Bueno, hay veces que siquiera decir lo conocí físicamente. Judas convivió con Él, participó de sus milagros, participó del ministerio de Jesús. Entonces, ante este contexto, ¿qué diría nuestro Dios acerca de Judas? ¿Qué comentaría acerca de Judas? Nosotros sabemos que Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes conocen mejor que yo la historia de Judas.
Y sabemos perfectamente que Judas traicionó, abandonó los principios de nuestro Señor Jesucristo. Y miren ustedes, hay veces en nuestra vida que nosotros también abandonamos a nuestro Señor Jesucristo. Y estoy convencido que si Dios le dijera a un hermano, ¿me vas a abandonar?, el hermano va a decir, no, no, Señor, yo no te voy a abandonar. Pero lo mismo dijo Pedro, lo mismo dijeron todos los apóstoles cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Es más, la Biblia nos narra, nos dice, nos comenta que había un seguidor de Cristo que iba envuelto en una sábana, en una cobija, y que cuando llegaron los señores a apresar a nuestro Señor Jesucristo, salió corriendo desnudo. Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y la razón que tenemos a veces no las imaginamos. Habría que preguntarle a Judas, ¿qué fue lo que te dijo? ¿O qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu razonamiento para engañar a quien te había formado durante 3 años? A quien tú viste las grandes maravillas que él hizo. Judas vio caminar a nuestro Señor Jesucristo sobre la mar. Judas vio darle de comer a 5,000 personas. Él participó de estos grandes milagros. Y entonces, ante estos hechos, ¿qué diría Dios de Judas? ¿Ustedes qué piensan que diría Dios de Judas? ¿Cómo creen ustedes que Dios se expresaría de Judas? Fue uno de los apóstoles, fue el administrador de los bienes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Participó, probablemente él haya salido a predicar como lo hicieron los demás apóstoles. Y sin embargo, Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Buscando la definición de traición, encontré lo siguiente, me voy a permitir leérselas para que nos demos cuenta acerca de qué es una traición. Traicionar significa no ser fiel, no ser firme a los afectos o ideas o faltar a su palabra. Traicionar significa vender, delatar, conspirar, abandonar, engañar, etc. Pero entonces, a la luz de lo que nosotros hemos venido hablando, podríamos preguntarnos, ¿por qué, si Dios escogió a sus discípulos, escogió a 12 discípulos y se pasó toda una noche orando? La Biblia se lo comenta que toda una noche Jesucristo se pasó orando por sus discípulos. ¿Por qué escogió entonces a un traidor? ¿Por qué escogió a una persona, a un delator? ¿Por qué escogió ese tipo de personas? Ustedes no se han preguntado por qué lo escogería Dios. Algunos teólogos dicen es que Judas fue predestinado para ello. Yo no pienso igual. Porque entonces Dios tuvo que escoger a Judas para que participara de estos eventos. Miren ustedes, por favor les pido, vayamos a Juan 6:64. Juan 6:64. La palabra de Dios expresa lo siguiente:
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Luego entonces Jesús escogió a un traidor, a una persona que lo iba a abandonar, una persona que lo iba a dejar, que lo iba a engañar, intentar engañar desde el principio, desde un inicio, lo cual significa claramente que Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder. Y si sabía él lo que iba a suceder, entonces, ¿por qué escogió a un traidor? ¿Por qué escogería a un traidor? Algunos teólogos nos dicen que fue para que se cumpliese las Escrituras. De acuerdo, se cumplieron las Escrituras. Pero en cada instante que Jesús realizó algún evento, siempre llevó una lección, siempre nos da un ejemplo. Y creo yo que un ejemplo que Dios nos está dando con respecto a ello es porque Dios nos quiere enseñar, nos quiere mostrar la falsedad de la religión. Esto es, Judas aparentaba ser una persona que escuchaba, que creía en Jesucristo. Esto es, hasta ese momento Judas tenía una buena reputación con todos, un buen comportamiento con todas, y sin embargo traicionó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué lección, qué enseñanza quisiera yo compartir con ustedes? La falsedad que algunos de nosotros tenemos. Aparentemente nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Venimos, cantamos y decimos: este joven es excelente, tiene un excelente comportamiento, y sin embargo estamos engañando a los demás. Pero también Cristo nos demuestra que conoce cada uno de nuestros corazones. Cristo nos dice: yo te conozco y sé quién eres, y tú no me puedes engañar porque yo sé quién eres. Judas traicionó a su maestro, traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Judas tenía un comportamiento muy bueno, muy religioso, un comportamiento que a lo mejor cada uno de nosotros hubiéramos envidiado. Judas, al igual que los 12 apóstoles, compartió la palabra de nuestro Dios, y sin embargo traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando nosotros intentamos engañar a una persona, intentamos traicionar a esa persona, por ejemplo, si yo quiero traicionar a mi esposa, en realidad no estoy traicionando a mi esposa, lo que estoy haciendo es traicionar a mi Señor Jesucristo. Ustedes me preguntarán, ¿por qué? Porque esa mujer, esa familia que ya formé con ella, Cristo me la dio, Cristo me la otorgó. La compañera que tienen ustedes a su lado no se los dio Roberto Catalán, no se los dio el hermano Ed, no se los dio nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros engañamos a alguien o tratamos de engañar a alguien, en realidad lo que estamos haciendo es traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos hacer una trampa para alguien, en realidad la estamos haciendo para nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo intento abandonar a mi familia, en realidad estoy abandonando a mi Señor Jesucristo, porque esa familia me la dio Dios. Casi
siempre, casi todo lo que tenemos nos lo da Dios. Cuando Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, en realidad, lo que estaba haciendo era comparando los 3 años que vivió con nuestro Señor Jesucristo con 30 monedas. ¿Saben ustedes que en Levítico nos dicen que una persona que es corneada por un buey, el dueño de ese buey tiene que pagar 30 monedas, o tenía que pagar 30 monedas de plata a la persona que fue corneada, o en su defecto, si era un esclavo, a la persona dueña de ese esclavo. El dueño del buey tenía que pagar las 30 monedas a esa persona que era dueña de ese esclavo, o a esa persona que fue corneada. Luego entonces, en ese momento, Judas lo que estaba haciendo era comparar todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, todo lo que había estado durante 3 años con nuestro Señor Jesucristo, compararla con 30 monedas. Y no solo eso, estaba haciendo ver a nuestro Señor Jesucristo que el valor que tenía nuestro Señor Jesucristo era de un simple esclavo. Nuestro Dios jamás nos ha comparado. Si nosotros nos hubiera comparado a nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué pasaría? La Biblia nos dice que somos peores que un trapo inmundo. Si a cada uno de nosotros nos comparara nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos absolutamente nada que hacer durante su presencia, porque recuerden que Dios es santísimo. Ahora bien, entonces habría que preguntarle a Judas: oye, mi amigo, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Por qué le diste más valor al dinero que a todo lo vivido por nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿qué creen? Esta historia se vuelve a repetir en la actualidad. Nosotros nos pasamos toda una vida a veces viniendo a la iglesia, pero venimos a sentarnos. Venimos solo a sentir que le estamos haciendo un favor a nuestro Dios. Venimos a sentir o a decir que ya cumplí, porque hoy es domingo y ya vine a alabar a mi Dios. Pero Él tiene la obligación ¿de qué? De ayudarme en todos mis problemas, y tiene la obligación de sostenerme, de darme todo su misericordia, la misericordia que tiene para sus hijos. Y yo me agrego como Judas se agregó a eso. Nuestro Señor Jesucristo nos viene a enseñar con el ejemplo de Judas toda la hipocresía que puede tener un ser humano, toda la hipocresía que puede tener alguien, una persona, al intentar engañarle, al intentar decir: ¿saben qué? Yo voy los domingos y me olvido de mi Dios, y me olvido, ya cumplí, ya estoy aquí, ya hice lo que tengo que hacer, y con eso es más que suficiente. Ahora les puedo comentar lo siguiente: cada vez que yo traiciono a alguien, si yo traiciono a mi familia, en realidad la estoy abandonando. Cuando nosotros traicionamos a nuestro Señor Jesucristo, es porque la estamos abandonando, lo estamos dejando solo, le estamos diciendo: basta, yo lo necesito de ti, yo voy por otro camino. Cuando yo abandono a mi familia, cuando yo dejo a mi familia, la estoy dejando solo a ver qué es lo que puede hacer.
Pero siempre en nuestro corazón, siempre hay algo, alguna situación que estamos buscando o buscamos razonar para poder justificarnos y encontrar el por qué estoy haciendo estos hechos. ¿Y por qué lo comento? Porque yo tengo un amigo que dice, hace como un mes y medio, dice, acabo de abandonar a mi familia, es que ya no la aguantaba, es que ya no la soporto, es que ya no la aguanto. Oye, mi amigo, pero es la familia que Dios te dio. Sí, pero yo también creo que Dios no me puede castigar por esto, por una simple y sencilla razón. Él no quiere que vivamos en pleitos y conflictos con mi esposa, con mis hijos, con mi etc. Y por eso decidí abandonarla. Nuestro Dios nos dice claramente que si no es por pecado de fornicación, no tenemos razón alguna de abandonar a nuestra familia. Porque si abandonamos a nuestra familia, estamos abandonando a Cristo. Estamos dejando a Cristo, lo estamos abandonando, lo estamos traicionando. Y les pregunto, ¿abandonamos a Cristo? Lo dejamos. Y es probable que lo hagamos. A Cristo, o nosotros pensamos que dejando a Cristo, o abandonando nuestra iglesia, o abandonando nuestra familia, abandonando todo lo que Dios me ha dado, me ha constituido como familia, es una condición normal, porque todos lo hacen, porque yo no. Y que no pasa nada. Abandonar a Cristo no pasa nada. Probablemente efectivamente no pase nada, pero sí le causamos gran dolor a nuestro Señor Jesucristo. Le causamos un tremendo dolor a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿por qué? Miren ustedes, un grito que han estudiado los psicólogos, un grito de dolor más grande, el dolor más grande que ha podido existir en la humanidad, es el que Cristo dio cuando estaba crucificado, cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué? Es el grito de mayor desesperación que alguien hubiera podido tener. ¿No se han dado cuenta cuando ustedes abandonan a un niño, cuando dejan a un niño solo, lo dejan solo, se encuentra a merced de todo, se encuentra en una desesperación total? Nuestro Señor Jesucristo sufrió esa parte. Nuestro Señor Jesucristo se sintió abandonado por su Padre. El grito de dolor más grande que existe en la historia de la humanidad lo dio nuestro Señor Jesucristo. La desesperación de saberse solo, de saberse lleno de todos los pecados de cada uno de nosotros, hizo que clamara y le preguntara a su Padre, Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy? Ese es el grito más grande que ha existido en la historia de la humanidad. No existe otro grito más grande que ese. Se han hecho grandes obras de teatro con respecto a eso. Bueno, hay una parte de la ópera en donde narra esa gran parte. ¿Y saben cómo se llama? ¿Cómo se llama esa ópera? Se llama Un grito de desesperación. Un grito de desesperación. Quiero decirles entonces que no hay otro dolor más grande. Pero Cristo conoce cada uno de los detalles que a mí me ha pasado y que a ustedes les ha pasado. Entiende perfectamente cada uno de lo que a nosotros hemos venido
venido sufriendo, de lo que nosotros nos ha costado ser cristianos. Saben ustedes que ser cristiano es la parte que yo lo vengo diciendo, que es un estilo de vida, pero es el estilo más atacado, más sufrido, es el estilo que es más acosado, es el estilo de vida que, a comparación de los demás, es único. Ser cristiano no es fácil. Nuestro Señor Jesucristo vivió toda esa parte. Y como la vivió, sabe perfectamente lo que a nosotros nos puede ocasionar. Sabe perfectamente lo que nos puede ocurrir. Yo hoy les digo que Dios, mi Señor Jesucristo, los entiende perfectamente porque Él vivió cada uno de esas cuestiones. Él lloró, Él sufrió, Él se desesperó. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo sale y contempla la ciudad de Jerusalén y le dice, ¿cuántas veces intenté reuniros? Como una gallina, hace el ejemplo, como una gallina que reúne a sus polluelos. ¿Cuántas veces? Es un grito esa es una frase de desesperación, es algo muy dolido, muy doliente que en el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo. Por eso, nuestro Señor Jesucristo sufrió, lloró, vivió todo lo que nosotros humanamente hemos vivido. Él nos entiende. Él nos clarifica. Él nos dice, ese dolor que tienes, yo ya lo viví y lo puedes remediar así. Miren ustedes, traicionar no es fácil. Abandonar no es fácil. Abandonar no es fácil. Para nuestro Señor Jesucristo, el día de la Santa Cena, no le fue fácil. A ver, por favor, vayamos, si son tan amables, a Juan 13, 21. A Juan 13, 21, por favor. La palabra de Dios expresa, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La conducta que tenía en ese momento nuestro Señor Jesucristo era de dolor. Él sabía que alguien iba a traicionarlo, pero él no sentía el dolor por lo que iba a pasar, por todas las veces que alguien lo escupió, que alguien lo golpeó, que alguien lo insultó. Eso no era lo que más le interesaba. El contexto que nos dice este versículo nos dice que nuestro Señor Jesucristo sintió porque alguien lo iba a traicionar, lo iba a engañar. Por favor, vayamos a Salmos, si son tan amables, a Salmos 55, en los versículos 12 y 14. Salmo 55. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Quién? Claro que sintió dolor nuestro Señor Jesucristo, claro que se sintió contrariado, claro que se sintió un dolor inmenso. ¿Por qué? Porque un amigo íntimo, alguien que había estado con él durante 3 años, lo iba a traicionar. Cuando nosotros decidimos traicionar a alguien, decidimos engañar
a alguien, en realidad ese engaño lo estamos haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo es un estilo de vida, un estilo que Él me ha enseñado, que Él me ha marcado y me ha dicho: tienes que vivir así para que te vaya bien. Ni siquiera es para beneficio de Él, es para beneficio mío. Y cuando nosotros encontramos a personas como Judas, que vivió, que convivió, que estuvo muy cerca de nuestro Señor Jesucristo y que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, habría que preguntarle a Judas: ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo comparar 30 monedas de plata con todo lo vivido con el gran Maestro? Es la diferencia, a diferencia de muchos de nosotros que agarramos una Biblia para estudiar y prepararnos acerca de la palabra de nuestro Dios. Él vivió con el Maestro de los Maestros. Él convivió con los Maestros de los Maestros. Él estuvo cerca de mi Señor Jesucristo. Tan cerca estuvo que vio y presenció los milagros. Entonces habría que preguntarle a Judas: oye, mi amigo, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué abandonar al dador de vida? ¿Por qué tuviste que hacer esto? Y no hay alguna razón. No hay alguna razón de peso para abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo abandono la iglesia, cuando yo abandono este santo lugar, lo que en realidad estoy haciendo es abandonar a mi Señor Jesucristo. Porque Él me trajo hasta aquí. Porque Él además conmovió mi espíritu para hacerme venir y estar junto a Él. Cuando yo decido ya no venir más a la iglesia, en realidad estoy abandonando a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él me trajo aquí. Siempre hubo una persona que me habló de Él y hizo que mi espíritu, hizo que mi conciencia, lo que llaman la gente del mundo, hizo que mi conciencia creara en mí la sensación de que es necesario estar aquí en la presencia de Dios. Miren ustedes, la Biblia me dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios nunca lo va a hacer. Dios nunca lo va a hacer. Aunque acabamos de cantar un himno, aunque haya 1000 demonios allá afuera acechándome, yo sé que siempre voy a contar con la presencia de mi Señor Jesucristo. Porque Él entiende mis dolores, Él entiende cada una de las facetas que yo estoy viviendo. Él entiende porque Él las vivió como humano, Él las vivió. Él sintió, acabamos de leer, Él sintió el abandono de un amigo, el abandono de uno de sus apóstoles, el abandono de una oveja que Él había formado, que Él había constituido, que Él había moldeado como aquel alfarero que construye una olla, etc. Y le dio forma. Él lo había creado. Y sin embargo, lo traicionó. Razones hay muchas. La Biblia nos narra una principalmente el amor al dinero. El amor al dinero. A ver, por favor, si son tan amables. Vayamos a Juan 6:47. 6:47. Nosotros acabamos de ver, acabamos de decir, acabamos de comentar, pero porque lo vimos en la Biblia, en donde me dice que nuestro Señor Jesucristo ya sabía quién lo iba a traicionar. Y en Juan 6:47 nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.